preparando todo, les quiero hacer una pregunta a ustedes en lo que respecta a dispositivos que podríamos utilizar, ya sea en un bus I²C o en un bus SPI. ¿Cuáles podrían mencionar? Es decir, para ustedes, ¿qué dispositivos aplicarían para poder trabajar, ya sea en un bus I²C o en un bus SPI? En una SPI podrías poner, Marcelo había dado el ejemplo de poner varias memorias, por ejemplo. Ok, ¿memorias de qué tipo? Sería memoria RAM. Bien, a ver, en realidad una memoria RAM podría llegar a ser manejada de esta forma, sí. Generalmente, digamos, el común digamos, los desarrollos y las aplicaciones utilizan ya sea el protocolo I²C o el SPI para manejar las famosas memorias EPROM, las E²PROM, de Electrical, Erasable, Programmable, Read-Only Memory. Recuerden que las EPROM son memorias borrables y escribibles, pero son memorias del tipo ROM. No nos confundamos con tecnología flash, que son cosas distintas. Si bien ambas son memorias ROM, tecnológicamente son distintas y están pensadas para distintas cuestiones. Las memorias flash están pensadas para grandes densidades de memorias, como puede ser la memoria ROM de nuestro microcontrolador, mientras que las memorias EPROM están pensadas para periféricos externos con baja densidad de memoria, en donde tal vez yo necesito guardar o la configuración de un equipo o, no sé, un data logger, guardar eventos que hayan sucedido del equipo. Para eso está orientado generalmente una memoria EPROM, ¿bien? O sea, le doy la derecha a Santiago, es cierto. Uno de los dispositivos que tranquilamente podrían formar parte de este tipo de comunicación puede ser una memoria EPROM, que de hecho es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué otros dispositivos más se les ocurren? Me parece que hay cierto display o alguno que otro display que se puede manejar con SPI o I²C. Sí, es cierto, hay displays que se manejan por protocolos serie de este estilo. Generalmente son por SPI y no por I²C por una cuestión de velocidad. O sea, la gran mayoría de los casos es por SPI en lugar de I²C. Pero es cierto, los displays se pueden. ¿Qué otros dispositivos más chicos se les ocurre? Tal vez digo una burrada, pero puede ser que una DC. Por supuesto, un ADC, generalmente los ADCs son por medio de SPI, pero sí, obviamente el ADC es uno de los periféricos que entra dentro, digamos, de aquellos periféricos que pueden manejarse de esta forma. O sea que ya vamos tres que hemos mencionado: displays, memorias y ADCs. ¿Qué otros más? O sea, generalmente no se los tienen los celulares, hay varios dispositivos. Jueguense un poco más, a ver si por ahí los agarramos dormidos, pero se les pueden ocurrir varios más. ¿Qué otros más se les ocurre que pueden llegar a aplicar para esto? Para audio. Perdón. Audio. Ahí pondría un asterisco. Eso déjalo en pausa porque lo quiero retomar al cerrar estas preguntas. El audio dejémoslo con un asterisco parado un cachito. Sacando el audio. Dispositivos de uso general, ¿qué se les ocurre? O sea, para sus proyectos muy probablemente los hayan analizado, los puedan llegar a utilizar. ¿Qué otros más se les puede llegar a ocurrir? ¿Algún módulo de tipo Wi-Fi o de comunicación de ese estilo? Generalmente esos son por medio de WART, por medio de comunicación serie del tipo WART. Pueden llegar a haber alguno que sea por medio de I²C o SPI, es cierto, pero el común de los casos se manejan como modems y como tal reciben comunicación del tipo WART. Yo, chicos, a lo que apuntaba es, no sé, por ejemplo, un acelerómetro. Bien, los acelerómetros pueden ser por medio pueden, digamos, tener comunicación por medio de I²C o SPI. Tranquilamente podría ser algún sensor de temperatura, algún sensor de humedad, es decir, algún sensor meteorológico, tranquilamente, digamos, se podría estar manejando por I²C o SPI. Como bien dijo Carolina, tenemos el ADC y a su vez un DAC también podría ser manejado de esta forma. O sea, hay muchos dispositivos que nosotros podemos manejar por medio de estas comunicaciones. Obviamente son dispositivos pensados para estar comunicados en la misma placa, ¿bien? Son intraplaca, no son interplaca, tengamos en cuenta eso.
Y ahora sí retomo lo que había mencionado Juan Francisco en cuanto a la comunicación de audio. Yo en cuanto a audio, chicos, le puse un asterisco a eso y le dije esperemos. ¿Por qué? Porque en realidad audio requiere de un gran flujo de datos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos muestreando a una gran velocidad y mínimamente para audio, para estar hablando de audio, necesitamos comenzar a hablar en 16 bits de muestreo. Eso nos da un flujo de datos y un flujo de bits muy grande que probablemente exceda para lo que está pensado I cuadrado C como SPI. Para eso existe. Para audio no se usa I cuadrado S. Exactamente, Juan, muy bien. Es a lo que iba. Audio existe otro protocolo que, como bien mencionó Juan, es serie también, o sea, es un protocolo de los que estamos charlando, obviamente más moderno y orientado a códex, puntualmente a manejo de audio y grandes flujos de información en audio, y es I cuadrado S. En vez de ser I cuadrado C, es I cuadrado S. Algunos de ustedes que puedan llegar a utilizar algún códec de trabajo, si mal no recuerdo, el proyecto de Franco era justamente un códec, muy probablemente él vaya a utilizar I cuadrado S como protocolo de comunicación entre su microcontrolador y el códec exterior. ¿Bien? Pero si ustedes tienen que definir a I cuadrado S, es una comunicación serie intraplaca más, obviamente con características, digamos, mucho más refinadas que I cuadrado S y SPI, porque necesita de un flujo de información más importante y está orientado al audio, pero dentro, digamos, de los grandes rasgos de caracterización de una comunicación, es una comunicación serie intraplaca. ¿Bien? ¿Se entendió, Juan Francisco? Perfecto. Bueno, Perdón, habiendo Juan, definido... Sí, adelante. a mí, o sea, no entiendo muy bien porque decís que es intraplaca, pero se conecta con un códex exterior. Claro, se conecta con códecs, pero que los códecs van a formar parte del mismo PCB, ¿se entiende? Ah, ok. A lo sumo de un PCB que va a estar al lado, que va a ser simplemente el PCB de muestreo. Pero no, I cuadrado S no está pensado para comunicar el microcontrolador con un códec que está a 30 metros de distancia. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien. Chicos, si alguno de ustedes no entiende el concepto de códec, puntualmente un códec es un ADC, un DAC, ambos embebidos en un dispositivo y filtros digitales incorporados dentro del mismo dispositivo. Entonces, uno por fuera, por medio de I cuadrado S, configura el parámetro de esos filtros, básicamente los coeficientes del filtro, y el códec lo único que hace es recibe la señal, obviamente muestrea, aplica los coeficientes del filtro correspondiente, puede ser un filtro FIR o un filtro IR, depende, digamos, de la aplicación, y saca ese valor analógico por el DAC. Ese es el concepto de códec, ¿bien? Para quien no lo tenga claro. Ustedes me pueden decir, Juan, está bárbaro, pero el códec lo puedo aplicar yo con el micro. Sí, les voy a decir que sí, pero tengan en cuenta que ustedes tienen un ADC de 12 bits y un DAC de 10 bits. O sea que van a trabajar con un códec bastante, digamos, rudimentario, podemos llegarle a decir, y sumado a que el ADC trabaja solamente a 200 kilosamples por segundo, 200 kilomuestras por segundo como máximo, que eso, digamos, para un ADC de propósito general es muy bueno, pero para un ADC orientado a audio nos vamos a quedar probablemente cortos si aparte tuviéramos que después procesar esas muestras. Así que para eso es que muchas veces se utilizan los códecs externos, para no matar al microcontrolador con el procesamiento interno y aprovechando obviamente que un códec tiene mejor resolución de un ADC y mejor resolución del DAC interno. Bien, no sé, Carolina, si se entendió. Sí, bárbaro. Bárbaro. Bueno, chicos, ahí yo les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla. Ahí está. Ustedes deben estar viendo en este momento mi pantalla. Venimos para acá. Puntualmente me estoy quedando en los esquemáticos de mi stick. Ustedes, si tienen la revisión D, va a ser muy parecido. Digamos, los pines van a corresponderse, no van a tener problema con eso. Y me quiero parar acá. Bien, en I cuadrado C, E cuadrado Pro. Acá tenemos el modulito de memoria, o sea, la memoria E cuadrado Pro, bajo comunicación intercircuit, digamos, de Philips, de I cuadrado C. Bien, aquí tenemos puntualmente, si miramos, tenemos una línea de datos SDA
una línea de clock. Recuerden que ambos protocolos, SPI y cuadrado C, son protocolos sincrónicos. Tenemos que tener una línea de clock, obviamente, para sincronizar todos los dispositivos del bus. Después tenemos una línea de RAID Protect, que esta línea, no sé si ustedes agarraron la época. Yo la agarré en la última parte, no me quiero hacer el joven, pero agarré en la última parte de los disquetes. ¿Se acuerdan que tenían esa perillita en la que uno bloqueaba el disquete? Te querías matar, lo ponías y querías escribir, decías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, era que finalmente el disquete estaba protegido. Bueno, las memorias C cuadrado PROM tienen esa misma característica, pero a nivel, digamos, de línea de datos. O sea, uno acá pone la línea en 0 y está permitiendo escribir al dispositivo, pero si pone la línea en 1 o la deja abierta, el dispositivo queda bloqueado para escritura, bien, solamente queda para lectura. Después tenemos, bueno, la línea de alimentación, BCC, en este caso es una memoria de 3 volt con 3. Ground, por supuesto, y tenemos estas tres líneas, que son A0, A1 y A2, que ustedes lo van a estar viendo como una línea de direccionamiento. Acá hago una pausa y quiero que esto quede bien en claro, chicos. Seguramente lo vieron bien con Marcelo, pero si hay alguna duda me la vuelven a plantear, porque lo vamos a utilizar ahora. Tenemos estas tres líneas, A0, A1 y A2. Yo, chicos, con tres líneas binarias, ¿hasta cuántos dispositivos puedo seleccionar? 8 vendrían a ser. Hasta 8, correcto. Bien, o sea que ¿hasta cuántos dispositivos puedo tener en el mismo bus y cuadrado C? 8. 8. Bueno, en realidad fue una pregunta capciosa. Estas memorias, bien, de hecho voy a abrir este datasheet 24LC64, si lo tenemos frente a nosotros, ya tienen definido un código intrínseco. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Al ser una memoria de cuadrado PROM, ya definido en forma interna viene un código. Ven acá, esta es la primer trama que uno envía por el I cuadrado C. Bien, tenemos una condición de start, un bit de start que se da con cierta condición en la línea, que la vamos a ver, seguramente está por acá arriba, a ver si la encuentro. Acá está. Esta es la condición de start, chicos. La línea SDA tiene que bajar cuando la línea SCL está en alto. Bien, si se da esta condición, que la línea SDA baja cuando la línea SCL está en alto, eso es una condición de start, ¿bien? Del bit de start. ¿Por qué pasa esto? Porque la línea SDA no puede bajar o subir cuando la línea SCL esté en alto, ¿bien? Fíjense que acá está cómo se trafican datos. Generalmente se pone el bit de datos, ya sea un 1 o un 0 en la línea SDA, y luego se sube la línea SCL, ¿bien? Esa es la condición. Por eso es que el bit de start se identifica cuando la línea SCL está en alto y yo bajo la línea SDA. Eso para el protocolo I cuadrado C es una condición de start, de comienzo de envío de información. Mientras que la condición de stop es la inversa. Siempre con la línea SCL en alto, en vez de bajar, en este caso, subo la línea SDA. ¿Bien? Y eso se considera como un bit de stop, una condición de stop. ¿Bien? Pero fíjense que es muy sencillo, es solamente jugar con el estado alto de una y la bajada del otro, y el estado alto de una y la subida del otro, bien, el flanco ascendente o el flanco descendente. Esas son condiciones de start y de stop. Si nosotros vamos nuevamente a la primer trama, lo que se llama control byte dentro de I cuadrado C, este es el primer byte que se envía en la trama de comunicación I cuadrado C. En cuando el master quiere comunicarse con algún dispositivo, dispara automáticamente esta trama de control. Yo les hago una consulta. Por lo que vieron con Marcelo, en el estándar o en el protocolo I cuadrado C, ¿un slave puede comenzar a transmitir sin que antes le haya hablado el máster? ¿Ya existe esa posibilidad de decir, che, tengo información, te la envío? No, primero tiene que empezar la comunicación del máster. Bien, es muy importante que tengamos en claro eso. La comunicación la empieza el máster. En tal caso, lo que le dice es, che, ¿vos tenés datos para darme? Bueno, te los leo. Pero no es que el slave en cualquier momento dice, yo voy a meter datos acá. No. ¿Qué hace el máster? Dice, che, quiero comunicarme con vos, o sea, con tal dispositivo,
y voy a necesitar tales datos. Bueno, esa es la forma en la que trabaja I²C. Ténganlo en cuenta, es muy importante, porque van a terminar de entender por qué existe este control byte. Justamente para seleccionar con qué dispositivo se va a comunicar el máster, en este caso, nuestro microcontrolador. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se compone este control byte? Como bien les dije, este es el primer byte que se envía por la trama I²C. O sea, cuando empieza una trama, empieza este control byte. Recuerden, el bit de start, que ya les dije, es cuando la línea de datos está en alto y se produce un flanco descendente en la línea, no sé qué dije, perdón, es cuando la línea de clock está en alto y se produce un flanco descendente en la línea de datos. Esa es la condición de start. Después se envía este código 1010, que vamos a ver que es este control code, y después estas tres líneas. ¿Les suenan conocidos, chicos, A2, A1 y A0? Ahí no seleccionás qué es slave. ¿Cómo? Ahí no seleccionás el dispositivo. Correcto, es básicamente esto, Juan Francisco, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Por eso, ahora van a entender por qué la pregunta que yo les dije de hasta cuántos dispositivos puedo tener en el bus era una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque las memorias E²PROM y este modelo particular de memoria ya tienen embebido un código dentro, que es 1010. Es decir, que fíjense que tenemos 7 campos dedicados a los slaves. En tal caso, lo que ustedes ahora me podrían corregir en cuanto a 8 dispositivos es que lo que ustedes básicamente me van a decir es, Juan, no, pará, me corrijo lo que te contesté antes, no puedo direccionar solamente 8 dispositivos en el bus, sino que puedo direccionar 8 dispositivos del tipo memoria, pero después puedo tener X cantidad extra de acelerómetros, displays. ¿Por qué? Porque el control code, esto que les estoy marcando acá, va a cambiar. Por ahí un display en lugar de ser 1010 va a ser 1100, para decir algo. Bien, entonces al tener distinto control code, distintos de estos 4 bits, voy a tener hasta 8 displays para poder manejar. Lo mismo va a pasar con acelerómetros, lo mismo va a pasar con, no sé, algún sensor de humedad, algún sensor de temperatura. Van a tener distintos control codes. Esto es importante que lo tengan en claro. ¿Hay alguien que no lo entendió? Bien. Todos lo tenemos claro, entonces, que el control code... Sí, perdón. Entonces, distintos dispositivos de la misma categoría van a tener como tabulados el control code. ¿A qué llamas distintos dispositivos de la misma categoría? O sea, todos los displays de 7 segmentos tienen un control code. Todos los displays de tipo matriz tienen otro control code. Sí, o sea, eso está estandarizado. Mira, por ejemplo, me voy a meter en otra memoria, una 24LC1025, que es otra memoria EEPROM I²C. Bien, no sé si estás viendo mi pantalla vos, Carolina. Sí, sí. Bien, voy a bajar un poquito. Voy a venir al buscar la misma palabra. Acá está. ¿Ves que no cambia el control code? Y es otra memoria de otra, digamos, de otra marca y de otra capacidad. Pero ves que el control code sigue siendo 1010. Bien, o sea que básicamente los dispositivos van a estar agrupados por características. Las memorias pueden tener 1010, las memorias EEPROM. Los acelerómetros puede ser 1100. No sé, un sensor de humedad puede ser 0011, pero van a tener un control code propio del dispositivo. No sé si eso responde a tu pregunta, Carolina. Sí, sí. Bien, lo que sí quiero hacer claro es que este control code ustedes no lo pueden cambiar. O sea, no es que pueden decir, che, pará, este dispositivo quiero que sea el 0111 o el 1000, no. El control code viene propio y es intrínseco al dispositivo, o sea, ya está inmerso en el silicio. Ustedes no pueden cambiar estos bits. Los únicos bits que sí pueden cambiar son estos 3, que ¿cómo es que los cambian? Como bien les mostré acá, por medio de señales lógicas. O sea, si ustedes ponen A2 a BDD, A1 y A0 a ground, van a tener A2 en 1, A1 en 0 y A0 en 0. O sea, va a ser 1, 0, 0 ese dispositivo. ¿Bien? Por cómo nosotros lo tenemos conectado en nuestro stick, las 3 líneas están a 0, por lo tanto,
¿Cuál va a ser, chicos, lo que sería el slave address dentro de i cuadrado c para nuestra memoria? ¿Cómo se compondría el total de esos 7 bits? 10100000. Correcto. Ese va a ser lo que se llama dirección del slave dentro de nuestro bus i cuadrado c. En teoría, o sea, si yo preguntase en el parcial o Marcelo les preguntase en condiciones ideales, bien, ideales, ¿cuánta es la cantidad máxima de dispositivos que yo puedo direccionar en un bus i cuadrado c? Condiciones ideales. ¿Hasta cuántos 128. dispositivos? ¿Cuántos? 128. Sí, serían 128 en una condición ideal. ¿Qué quiere decir? Que agarro las memorias EEPROM y le pongo 8 memorias EEPROM. Agarro acelerómetros y les pongo 8 acelerómetros. O sea que si yo barro completo, puedo direccionar como máximo 128 dispositivos. ¿Por qué? Porque tengo 7 bits. No, digamos, no puedo hacer más que lo que me limita el álgebra. Si tengo 7 bits binarios, puedo direccionar 2 a la 7, que es 128. ¿Bien? Bueno, Juan, sí. de todas maneras, ¿no tenés algo que te restrinja eso, por así decirlo? ¿Alguna impedancia de entrada de las cosas o algo por el estilo? A ver, en realidad tenés que siempre respetar condiciones eléctricas. Es cierto lo que vos decís. O sea, tenés condiciones, si vos entrás dentro del datasheet del 1769, que ya lo vemos acá. Datasheet. No recuerdo acá si teníamos el modulito. Tendría que buscar el cual es puntualmente la parte de i cuadrado c, si es que está bien diferenciada. Pero es cierto lo que mencionás, que vas a tener condiciones eléctricas que probablemente te vayan a limitar. O sea, desde desde el punto de vista lógico, podés direccionar hasta 128 dispositivos. Ahora, dentro de un bus i cuadrado c, ustedes ya como electrónicos conocen que por cada dispositivo que yo coloque, obviamente estoy cargando al sistema en paralelo. Bien, al cargar el sistema en paralelo voy a estar modificando las impedancias de trabajo. Bueno, acá tenemos justamente las características. No sé si tenemos en algún lado. No tengo la tablita. Después, si quieren, se las busco bien. Pero es cierto que lo que mencionaba Santiago, que me va a limitar antes la característica eléctrica de decir, che, pará, pusiste 128 dispositivos en paralelo y tiraste abajo la impedancia del sistema, más que la limitación lógica, ¿bien? La limitación lógica de estos 7 bits. ¿Qué cantidad, digamos, máxima pueden llegar a utilizar para i cuadrado c? Excepto que sea una aplicación muy particular, chicos, créanme que usando 2 o 3 dispositivos ya es mucho en un bus i cuadrado c. Generalmente, en el común de los casos, el bus se usa únicamente para comunicarse con un dispositivo. Pero 2 o 3 ya, de hecho, miren, yo una única vez usé 2 dispositivos, no usé más que 2 dispositivos, así que no van a tener problema con los 128 dispositivos, eso denlo por hecho. Bien. Bueno, continuando, después del slave address de estos 7 bits, tenemos un octavo bit que es el read-write, bien, dependiendo si está en 1 o está en 0, indica si vamos a leer al dispositivo o si lo vamos a escribir. Y después el acknowledge, que vamos a ver quién es el que pone el acknowledge, porque a veces lo pone el master y a veces lo pone el slave, dependiendo de cómo sea la comunicación, ¿bien? ¿Hay alguna duda, chicos, respecto al control byte? ¿Tienen alguna cuestión a marcar? ¿Algo que no se entienda? Esto sí es importante porque lo vamos a utilizar ahora. Bien. Bueno, entonces ya definimos esto. Habiendo definido el control byte, vamos un poquito para abajo. Acá tenemos, por ejemplo, una de las direccionamientos del sistema. ¿Cómo se compone? Ya les dije, el primer byte que se envía por la trama siempre va a ser el control byte, ¿bien? Donde tienen el control code y el chip select. Estos 7 bits ya dijimos que componen al slave address. Después mandamos el octavo bit, que puede ser read si está en 1 o write si está en 0. Y después enviamos la posición alta de la memoria y la posición baja de la memoria. ¿Por qué, chicos, tengo estas X acá? ¿Por qué se imaginan que están estas X? ¿Qué significa? Bueno, acá lo tienen justo la ayuda, el don't care. ¿Por qué se imaginan que está el don't care? ¿Por qué no se usan esos bits?
¿Y por qué no se utilizarían esos bits, Juan? Porque usás solo 12. Claro, porque el tamaño de la memoria no necesita de estos 3 bits. ¿Bien? ¿Cuántos bits estoy utilizando para direccionar en este caso? 13. 13. ¿Cuánto puedo direccionar con 13? Ahí los compliqué. Recuerden una regla práctica que Marcelo siempre... 8192. ¿Cuánto? 8192. 8192. Acuérdense ustedes de 2 a la 10 es 1024. 2 a la 11 es 1024 por 2, o sea, 2K. 2 a las 12 es 4K, 2 a la 13 es 8K. Esa es la forma, por cada uno que vayan agregando al exponente van multiplicando por 2, básicamente por una cuestión de exponentes, bien, de trabajo con exponentes. Entonces, ahora, por ahí, en base a lo que mencionó recién Juan, de 8192 bytes, van a entender por qué el código, la memoria es 24LC64. ¿Por qué es el 64 por 64 kilobits? ¿Qué quiere decir? 8 kilobytes por 8. ¿Bien? Si nosotros vamos, estamos en la página 6, para no perderla, si vamos, digamos, a la primera parte, fíjense que son 64 kilobits, es decir, 8 kilobytes que podemos direccionar con esta memoria. Por eso es que necesitamos los 13 bits de direccionamiento en este caso. ¿Bien? Sin esos 13 bits, obviamente que no podríamos estar barriendo la memoria completa. Vamos nuevamente a página 6. ¿Ok? Bueno, entonces ya nos queda en claro cómo trabajamos con esta memoria. Estamos direccionando con 13 bits los 8 kilobytes de memoria que tenemos. Y ahora vamos a entrar en la, digamos, sección de write operations, si nosotros quisiéramos escribir la memoria. ¿Bien? Acá está. Tenemos posibilidad, primero, escribir un byte, es decir, una única escritura en la que escribimos un único dato, ¿bien? Que es cómo se compone la línea de esta forma. Mandamos el control byte primero, mandamos la parte alta de memoria en la que vamos a escribir. Hago una salvedad, chicos, que no le mencioné. Fíjense que esto sí es importante. Estamos poniendo en 0 el bit del tipo write, estamos indicando que vamos a escribir a la memoria, ¿bien? Con esto indicamos a la memoria que vamos a escribir. Después mandamos los 13 bits de direccionamiento. Estos 3 no me interesa en qué estado los podemos poner porque la memoria los ignora. Pueden estar en 1, pueden estar en 0. Son don't care, o sea, no me importa. Y después, como cuarto byte, fíjense, byte número 1, byte número 2, byte número 3, y el cuarto byte es el dato a escribir. Una vez que escribí ese dato, mando el bit de stop y se acabó. Bien, digamos, ya escribí la memoria en la posición que yo seleccioné dentro del control byte. Bien, esa es la forma en la que yo puedo escribir un único byte. Después tiene una posibilidad esta memoria de escribirse por páginas. Bien, por páginas de tamaño 32 bytes cada página. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una memoria, ¿de qué tamaño es, chicos, la memoria que estamos trabajando? 64K. Bien, ¿y en bytes cuánto es? Lo mencionó recién Juan. 8K. 8K, 8192. Si yo lo divido en páginas de 32 bytes, quiere decir que esta memoria va a tener 256 páginas. Bien, a ver si encontramos el tema de las páginas por acá. Por lo que veo no lo tenemos marcado. No, pages. Bueno, no lo tenemos bien separado, pero básicamente esta memoria se divide en páginas, ¿bien? Que pueden ser escritas. Bueno, no, si lo busco me voy a volver loco. Pero pueden ser escritas completas. Acá sí, chicos, hago una salvedad. La página número 1, o puede ser conocida también como la página número 0 de la memoria, va a ser de la posición 0 a la posición 31. La página número 2 o la página número 1, dependiendo de cómo empiece, va a ser de la posición 32 a la posición 63. La página número 3 va a ser de la posición 64 a la posición 91. Es decir, que voy a ir trabajando perdón, creo que es a la 95, ¿no?
Voy a ir trabajando de esa forma, ¿bien? Si yo quisiera escribir de a páginas, sepan que como máximo por un control byte que mando, puedo escribir hasta 32 bytes. No es que puedo escribir los 8192 bytes completos, sino que voy a tener que ir seccionando en páginas y las páginas no me puedo saltear, o sea, la página tiene que ser clara, o sea, si empiezo en un lugar, tienen que ser los 32 bytes desde el lugar de inicio de la página. Pero como máximo puedo escribir hasta 32. ¿Bien? ¿Por qué se imaginan, chicos, que puede pasar esto? O sea, ¿cuál es el motivo que ustedes pueden encontrar por el que no puedo escribir los 8192 lugares seguidos de la memoria? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Y algo se puede romper, ¿Qué cosa, perdón? que algo se puede llegar a romper, no sé si tenías algo guardado u otra cosa. A ver, puntualmente esto se debe, chicos, a una cuestión, la limitación que tiene la memoria para bufferear todos esos datos y para estar escribiendo en simultáneo esos datos. O sea, tiene que ver con limitaciones de hardware de la memoria. ¿El microcontrolador podría mandar los 8192 juntos? Por supuesto, y le va a sobrar para hacerlo. Ahora, la memoria tiene un hardware limitado, ¿bien? Es una memoria, es una pieza boba de hardware y no tiene el hardware necesario para poder trabajar en más de 32 bytes en simultáneo. Así que eso lo tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen las dos formas de escribir. Una es escribir un único byte, que se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque en este caso envío el dato y mando un stop al final, mientras que cuando estoy escribiendo una página, ¿qué hago? Mando un dato, mando otro dato, mando otro dato, mando otro dato, es decir, que no tengo que mandar un control byte por cada dato que envío. ¿Eso se entiende, chicos? ¿Todos entienden esto o hay alguien que necesite que lo repasemos? Porque es importante que lo entiendan. Por favor, si alguien no lo entiende, lo avisa y lo corregimos. ¿Bien? Juan, Sí. entonces, ¿cada una de esas direcciones es una página o no? Cada una de esas direcciones, vos decís, ¿esto? Claro, esas. No, a ver, esta es la dirección absoluta. Vos acá no le vas a mandar qué número de página. Sino vos acá le vas a decir, quiero ir a la dirección 0x0023, para decir algo. Y una vez que fijaste la dirección, no vas a poder escribir más de 32 bytes a partir de ahí. No sé si respondo a tu pregunta. Claro. ¿Y las páginas cómo las elegís? Es que no seleccionás páginas vos en Ah, sí, está bien. sino lo que haces es seleccionás memoria y dependiendo en dónde caigas de la memoria vas a estar cayendo en una página o en otra, ¿se entiende? Claro, bueno. Sí, está bien. Bien. Bueno, y tengan en cuenta que pueden escribir hasta 32 bytes. Si quieren escribir 33, no van a poder. Bien. Bueno, este es el algoritmo de escritura. Bien, o sea, acá tenemos el algoritmo de escritura, tanto por byte como por página, las dos formas. Y ahora lo que voy es a un algoritmo de lectura. Tenemos que entender algo particular, que ahora ustedes quédense bien, chicos, con esta imagen de cómo se trabaja en la escritura, porque ahora cuando trabajemos en una lectura, les van a surgir algunas preguntas, que obviamente las vamos a resolver. ¿Bien? Bueno, vayamos acá. Me quedo acá. En el algoritmo de lectura. Random read. ¿Qué les llama la atención acá? ¿Hay algo que puntualmente cuando miran esta trama les llama la atención? Que tiene dos starts. Tiene dos starts, tiene dos control bytes. ¿Y te acuerdas en qué estado tenía que estar el bit RW del control byte para indicar que ibas a leer? ¿Era en 1 o era en 0? En uno no era para leer. En 1 era para leer. Entonces lo que ustedes me van a decir, pará, Juan, si estoy leyendo, ¿por qué le estoy indicando a la memoria que la voy a escribir? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, ¿quién puede interpretar esto? Digamos, la primera parte. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy forzando acá, en esta primera parte que les estoy marcando, en estos primeros 3 bytes? Estoy forzando algo. Te estás desplazando en la memoria. ¿Cómo? O sea, te estás desplazando en la memoria.
Claro, estoy forzando que el puntero interno de la memoria se mueva. Le estoy diciendo, che, te voy a escribir en tal posición de memoria. La memoria dice, ok, y cuando le voy a mandar el dato, en realidad no se lo mando, le digo, no. Paro, digamos, la escritura, fíjense que no mando un bit de stop acá, ¿eh? O sea, no hay un stop. Sino que lo que le mando es un nuevo start diciéndole, no, pará, ahora te voy a leer. ¿Y de dónde te voy a leer? Obviamente desde donde tenés el puntero. Por eso es que automáticamente me devuelve el dato. Bien, no sé si se termina de entender. Fuerzo al puntero a la posición de memoria que quiero leer por medio de un bit indicándole escritura, que después nunca lo voy a escribir, sino que automáticamente y sin mediar un bit de stop, le mando un nuevo control byte, pero en este caso con el bit read en 1, indicándole que en ese caso va a ser una lectura. Y ahí sí, obviamente, me responde la memoria con el dato que quiero leer. ¿Bien? Pregunta, Sí. ¿por qué no se podría directamente decirle que querés leer y en la dirección de memoria tal? Por cómo es la arquitectura de trabajo de estas memorias. Tranquilamente podría ser, o sea, si el hardware estuviese preparado para eso, yo podría hacer todo esto, pero poniéndole un 1 acá. ¿Bien? Pero la idea digamos, de los dispositivos es la lectura secuencial, o sea que yo lo que tengo que hacer es, le fijo primero, le fuerzo por medio de un comando de escritura el puntero, y después, ya sea, puedo leer un byte, un único byte, como bien estoy mostrando acá, o puedo leer n bytes, como bien lo estoy haciendo acá, con el sequential read, bien, uno atrás de otro. Bien, Carolina, pero respondiendo a tu pregunta es por una cuestión de definición de hardware de la memoria. ¿Podría hacerse de otra forma? Estoy de acuerdo en que sí. Ustedes me van a preguntar, Juan, ¿cómo le indico a la memoria que no quiero más datos? Porque en este caso tengo fíjense, el sequential read, la memoria me manda un dato, me manda el siguiente, me manda el siguiente. Bueno, cuando yo no le mando el acknowledge, que básicamente el acknowledge es un pulsito en 0, cuando yo le mando un pulsito en 1, lo que le estoy indicando a la memoria es que no quiero más datos. Bien, e inmediatamente después le mando el bit de stop. Esa es la forma de indicarle a la memoria que no me mande más datos porque voy a parar la comunicación en ese momento, voy a parar la operación de lectura. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Lo volvemos a explicar si hay alguna duda, pero es importante que lo entiendan. Sí. Juan, o sea, si la memoria te sigue mandando datos y vos no los estás leyendo, ¿pasa algo? No, siguen guardados en la memoria. No, no pasa nada, o sea, la memoria va a estar enviándolos, pero si no los estás leyendo, básicamente no se está respetando la comunicación. O sea que, desde el vamos, si vos no los estás leyendo, no vas a poner nunca el pulso acknowledge en 0, o sea que se va a parar la comunicación en cualquier momento, ¿se entiende? Ah, está bien, sí, sí. El acknowledge lo pones vos con el micro. Sí, sí, sí. O sea que si vos no los estás leyendo, el acknowledge nunca lo vas a poner y se va a parar la comunicación sola. Está bien, está bien. Pero si apuntabas hacia otro lado, la respuesta es, si no los lees, no pasa nada. O sea, no se rompe nada, no perdés nada, simplemente no vas a leer la información. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, sí. Era eso. Bien, perfecto. Bueno, y básicamente con eso ya nosotros definimos las operaciones de escribir un byte, de escribir hasta 32 bytes, que es escribir una página, de leer un único byte o de leer una sequential read, una n cantidad de bytes, que fíjense que acá no tengo limitación, acá no me dice nada, yo puedo leer la memoria completa si así lo quisiera, ¿bien? Porque nadie me está diciendo que puedo leer como máximo hasta algo. Acá tengo un X, así que me podría leer los 8192 bytes completos si así lo quisiera. No es lo mismo al escribir que al escribir si está limitado. Bien, tengamos en cuenta, por favor, eso. Bueno, salvedades generales que tengo que hacerles ahora. Ahora tengo que hacer algunas salvedades generales en cuanto al bus I cuadrado C. Vamos nuevamente al esquemático. Nos quedamos en este sector. ¿Cómo tienen que estar configurados los pines en el microcontrolador para no tener problemas eléctricos en un bus I cuadrado C? ¿De qué forma los tengo que configurar? ¿Puede ser pull-up? Ok, vos dijiste podés, ¿no? Pregunté. Ok, la respuesta es debes usar pull-ups.
Pero si yo te estoy respondiendo con debes usar pull-ups, ¿qué infieren ustedes en cuanto al manejo de transistores del pin? ¿Cómo se tienen que configurar? ¿Recuerdan que el micro tenía una configuración especial de pines de salida? Como Open Drain. Exactamente, una era push-pull o lo que llaman totem pole muchos, que era un transistor arriba, un transistor abajo, pero en este caso tiene que ser open drain. Santiago, ¿y por qué inferís vos que tiene que estar configurado como open drain una línea de datos o de clock de un bus I cuadrado C? ¿Por qué motivo? ¿Qué beneficio te da eso? No lo vas a tener que usar como salida y como entrada a la vez. A ver, no lo vas a tener que usar como salida y como entrada a la vez. Que en realidad como entrada lo vas a necesitar que usar. Puntualmente, Santiago, la pregunta iba orientada a, recuerden que I cuadrado C es un protocolo multimaster. O sea, puede haber más de un máster en la línea. ¿Qué pasaría si los dos quieren bajar la línea SDA al mismo tiempo? ¿Qué problema puede haber? Se te va a poner en corto. O sea, en realidad no, si no tuviera la pull-up, tuviera uno poniendo un 1 fuerte y el otro queriendo poner un 0 fuerte, voy a armar un cortocircuito en la línea. Bien, no sé si me termino de explicar. O sea que al ser un protocolo multimaster en el que varios dispositivos van a tener acceso a la línea SDA y puede ser en forma aleatoria ese acceso, entonces para garantizar, y esto es importante que lo tengan en cuenta, para garantizar que no se haga un cortocircuito en la línea, tienen que estar configurados todos los dispositivos del bus I cuadrado C como open drain con una resistencia de pull-up. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que uno va a bajar la línea y el otro va a bajar la línea al mismo tiempo. ¿Se van a corromper los datos? Sí, pero ¿qué va a pasar? No va a haber un acknowledge seguramente y se van a volver a reenviar. Ese es el único problema que puede llegar a haber. No es tan severo y no es tan grave. Así que ese es el motivo por el que el bus I cuadrado C requiere que los dispositivos sean open drain con resistencias de pull-up en el bus. ¿Bien? Bueno, ustedes lo que me van a preguntar es, Juan, ¿cómo defino estas resistencias? Bueno, en realidad tienen que ver con la velocidad con la que yo quiero trabajar dentro del bus I cuadrado C. Si yo quisiera trabajar a altas frecuencias, o sea, imagínense ustedes trabajando a unos 400 kHz el pin SSL del bus I cuadrado C. ¿Qué tendré que utilizar, chicos, para altas frecuencias? ¿Una resistencia baja o una resistencia alta? ¿Alta? No, en realidad es baja. ¿Por qué tiene que ver? Tiene que ver con una cuestión de polarización de los transistores. Van a requerir, cuando estoy conmutando a alta frecuencia, van a requerir de corrientes altas para generar esas conmutaciones rápidas, y es por eso que la resistencia tiene que ser más baja en el caso de altas frecuencias. Si yo estoy trabajando a velocidades estándar, no sé, diría 200K, 100K, cualquier valor de resistencia desde 1K hasta 10K va a funcionar perfecto. O sea, no van a tener problema. Eso no va a ser un limitante de la velocidad para ustedes de trabajo. Pero sí quiero que ustedes tomen el concepto de que a mayor frecuencia de trabajo voy a necesitar resistencias de pull-up de menor valor, mientras que a menor frecuencia de trabajo puedo darme el lujo de subir el valor de la resistencia. Y si subo el valor de la resistencia, ¿qué beneficio tengo, chicos? Vas a tener menos consumo. Menos consumo, exactamente. O sea que si estoy trabajando a frecuencias bajas, no necesito por qué poner una resistencia muy baja acá para consumir más. O sea, claramente acá puedo poner una resistencia de 10K de pull-up y de esa forma ahorro consumo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, cerramos entonces lo que respecta al hardware de I cuadrado C. Y ahora voy a presentar los ejemplitos de I cuadrado C. Así ya nos empezamos a familiarizar con la forma de trabajo del bus I cuadrado C. Yo ahora se los voy a mostrar, ¿bien? Para que todos sepamos cuáles son las APIs con las que vamos a trabajar. Y después del intervalo de unos 15 a 20 minutos ya vamos a empezar a trabajar con código, ¿bien? De escritura en las memorias.
Aprovecho, chicos, me vengo acá a la clase. Voy a hacer pregunta uno por uno. Santiago, a vos que te tengo acá en fondo de pantalla. ¿Vos stick tenés? Sí, Perfecto. Carolina, ¿vos stick tenés? Sí. No lo Franco. tengo ahora al lado. Ok, está bien, porque la segunda parte quiero que trabajen un poquito ustedes. ¿Está bien? Juan, ¿tengo una Franco. pregunta? Sí, adelante. ¿Aparece que tengo la cámara apagada? Aparecés con cámara apagada, correcto. Sí, la tenés desconectada, fíjate. ¿Qué? Bueno. Franco. Tengo el stick, pero no sé si te acordás, una vez los mails que te mandé, Sí. que no me lo reconoce la máquina, es como que no me lo deja debaguear. Bueno, mientras largamos con el ejercicio, en tal caso vemos tu problema. ¿Te parece? Bueno, dale. Juan, ¿vos tenés stick? Sí, yo tengo. No sé si me hablaste, te escuché muy de atrás. Ah, a ver, ahí si se escucha. Sí, te escucho, Juan. Sí, sí, yo tengo. Perfecto. Después me queda Juan Francisco, ¿tenés stick? Sí, tengo. Perfecto. A Marcelo no lo hacemos hablar porque está con las cuerdas vocales complicadas. Juan, Boiracián, ¿tenés stick? Sí, tengo. Excelente. Bueno, después vamos a hacer un ejercicio de escritura de una memoria y comprobación de errores de una memoria. No les voy a pedir que hagamos un CRC porque va a ser demasiado, si no tendríamos que armar un polinomio y un asexor para elaborarlo, pero vamos a ir a hacer un control de errores de escritura de una memoria EPROM. O sea, vamos a escribir, vamos a leerla, vamos a comprobar que el dato sea válido y siempre y cuando sea válido vamos a validar el dato. Si no, entramos dentro de un for que va a volver a escribir el dato. Bien, bueno, déjenme borrar, justo tengo un ejemplito de USB acá, vamos a sacarlo. En paralelo, voy entrando al campus virtual. Estoy, bueno, dentro del campus virtual de la materia. Van a encontrar un ejemplito dentro del capítulo 5 de Internet de las Cosas. Van a encontrar el ejemplito que yo les voy a mostrar, que es este, I cuadrado C con LPC Open. Bien, así ya lo tienen. Así que eso lo tienen acá arriba, online. Yo me lo voy a importar porque ya lo tengo obviamente en mi PC. Recuerden, chicos, que si en algún momento les pasa esto, ven que yo estoy acá y no tengo las opciones de Quick Start, nada, es porque se les cambia de perspectiva automáticamente el Eclipse. Tocan acá arriba estas, digamos, herramientas de develop y al tocarlas automáticamente vuelven a la perspectiva de desarrollo. Eso ténganlo en cuenta. Si en algún momento pierden ustedes las pantallas y digamos, si no encuentran las cosas. Bueno, voy a importar un ejemplito, que es este que les mencioné. I cuadrado C con el EPC Open, siguiente, finalizar. Chicos, antes de mostrarles el ejemplo, quiero que pensemos una cuestión todos juntos, ya que estamos todos online. Una cuestión, digamos, que nos puede llegar a ocurrir. Si nosotros queremos implementar un algoritmo que escribe una memoria, pero que después compruebe que esa memoria se haya escrito en forma adecuada. Puntualmente, ustedes, en diagrama de bloques, así pensándolo, hablemoslo. ¿Qué harían? O sea, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué se les ocurre para comprobar que lo escrito en una memoria sea lo que uno, digamos, le envió? deberías mandarle lo que quieras y después pedir que te devuelva eso mismo que le escribiste. Y comparar. Correcto. Ahora hago una pregunta. Las memorias, o sea, si yo quiero escribir una memoria, ¿se escribe en forma inmediata? O sea, yo mando el dato 0xAA, para decir algo. ¿En cuánto ustedes creen o en cuánto consideran o saben, porque por ahí ya lo saben, que una memoria EPROM se puede escribir? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué orden hablamos? Minutos no. O sea, yo ya los ayudo. Minutos no. Los ayudo más. Segundos tampoco. ¿Ustedes en qué se imaginan? ¿Cómo? ¿Microsegundos?
Bueno, probablemente el sentido común a mí también me hubiera llevado a decir microsegundos, pero tecnológicamente las memorias son lentas, ¿bien? Tecnológicamente las memorias lamentablemente son lentas. Si venimos al datasheet y buscamos, vamos directamente, voy a buscar. Vamos a buscar el tiempo, fíjense que nos está diciendo 2 milisegundos para el ciclo de escritura. ¿Bien? O sea que tarda 2 milisegundos en escribirse la memoria. Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren escribir y después quieren leer, miren, acá está. Este es, obviamente, cuando ustedes, chicos, estén armando el algoritmo. ¿Bien? O sea, imaginemos esta situación. Ustedes envían el dato a escribir y después quieren leer el dato ese que mandaron a escribir. ¿Ustedes qué dato tendrían que chequear del datasheet de la memoria? ¿El tiempo mínimo de escritura, el tiempo típico de escritura o el tiempo máximo de escritura? ¿Qué es lo que ustedes tienen que garantizar para después leer el dispositivo? El tiempo máximo. Claramente, lamentablemente nosotros los electrónicos tenemos que diseñar para condiciones máximas. ¿Bien? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Bueno, estando a distancia a veces se complica más dar este tipo de clases, pero cuando nosotros desarrollamos una fuente de alimentación, ¿bien? ¿Cuál va a ser la condición más crítica para nuestra fuente de alimentación? Cuando en la red yo tenga 220, cuando en la red yo tenga 220 menos 15 o cuando en la red yo tenga 220 más 15. ¿Qué va a ser lo más problemático para nuestra fuente? 220 menos 15. Va a tener que entregar más corriente. Es que en realidad vos vas a tener un regulador, o sea que lo quieras o no, el regulador va a entregar una tensión regulada siempre y la corriente va a ser siempre la misma. Yo me refiero en cuanto a condiciones térmicas para ese regulador. ¿Qué va a ser lo más crítico, el 220 menos 15 o el 220 más 15? El más 15. ¿Por qué motivo? Porque P cuadrado sobre R. Ahí. Exactamente, voy a tener más caída de tensión en ese regulador, a eso te referís, ¿verdad? Bien, tiene razón Santiago, o sea, en el 220 más 15 voy a tener la mayor caída de tensión en ese regulador, o sea que voy a tener la mayor potencia disipada. Pero a su vez tengo otro problema, porque si, como bien dice Santiago, ese es el caso más crítico, entonces ¿yo qué haría? Diría, bueno, está bien, entonces, no sé, si mi regulador necesita 8 volts para funcionar, entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, en el peor de los casos le voy a entregar 8 volts con 1 para que funcione bien en la condición máxima. Pero después, ¿qué problema voy a tener? En la condición mínima, que es 220 menos 15, no le voy a entregar 8, tal vez le voy a estar entregando 6. O sea que ese regulador va a estar fuera de norma. No va a funcionar cuando tengo una condición de tensión baja. No sé si me explico. Cuando yo diseño, entonces, ¿qué voy a tener que garantizar? Primero, que en condición de red mínima, 220 menos 15, mi regulador tenemos que garantizar que a la entrada del regulador tenga los 8 volts. Pero a su vez, ¿eso qué problema me genera? O sea, si yo, chicos, diseño para 220 menos 15, para garantizar los 8 volts en el regulador, ¿qué problema voy a tener cuando me vaya a analizar el caso 220 más 15? Vas a tener más disipación de potencia de lo que esperabas, de lo que diseñaste. Claro, voy a tener una barbaridad de disipación de potencia. Porque si tenía 8 volts en el 220 menos 15, no sé, para decir algo, en el 220 voy a tener 9,5 y tal vez en el 220 más 15 voy a tener 11 volts. Entonces voy a tener una disipación en esa condición que yo voy a tener que garantizar que mi dispositivo no se rompa. Por eso son los problemas de la dispersión que tenemos los electrónicos. Lo mismo pasa con las memorias. O sea, como bien les dije, el caso de la fuente en el que uno tiene que garantizar que en condición mínima de red el dispositivo funcione, pero que en condición máxima de red el dispositivo no se queme, lo mismo pasa con las memorias. Cuando yo vengo a una memoria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá, write cycle time, byte or page, y buscar la condición máxima, que son 5 milisegundos. ¿Por qué? Porque si yo diseñase para acá son las condiciones, digamos, features, o sea, las características que ven acá, son condiciones comerciales. Acá es lo que pone el fabricante para venderles a ustedes el dispositivo. ¿Y qué te dice acá? Mirá qué bueno, 2 milisegundos típicos. Sí, pero pará, 2 milisegundos típicos me encantó, pero yo quiero la condición máxima.
Porque yo si diseño para 2 milisegundos y mi memoria tarda 2,4 o tarda 3 o tarda 3,8, no voy a llegar a leer el dato y básicamente mi programa, y esto sí, chicos, se los comento porque a mí me pasó. Este problema, ténganlo por favor en cuenta, tomen nota en mayúscula y les explico un caso práctico que me pasó. Yo estaba desarrollando un producto nacional, un producto electrónico que creo que ya lo mencioné, eran unas puertas automáticas, pero unas puertas automáticas industriales pensadas para todo el país. A veces uno peca de inexperto, en ese momento, no sé, tendría 22 años, 21 años, y uno como inexperto tiende a confiar de más en los productos que uno hace. Dice, no, esto funciona, despreocupate que funciona, vendámoslo. Bueno, ¿qué pasó? Se vendieron puertas automáticas para Ushuaia. Bien, Ushuaia, 3.200 kilómetros del país. Excelente, las puertas andaban bárbaras. ¿Qué pasó, chicos? A las 2 semanas las puertas dejaron de andar. Dejaron de andar después de haber instalado y de estar a 3.200 kilómetros de distancia de la puerta. O sea, había que tomarse un aéreo. Básicamente, con esa condición ya se perdió digamos, el margen que había dejado esa operación. Bien, la contribución que dejó esa operación se perdió con esa rotura. ¿Por qué? Porque tuve que viajar, ver qué había pasado. Bueno, ¿qué me había pasado, chicos? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Mi programa, obviamente me di cuenta después de horas y de nervios y de estar como loco. Eso es lo que a uno le da la experiencia de decir, no, pará, yo sé que funciona, pero no lo vendas. Analicémoslo en laboratorio, probémoslo 3 meses más. Es preferible que perdamos una venta ahora, pero que después no se nos complique la existencia. Bueno, ¿qué había pasado? Se me había quedado en un loop perpetuo el programa en el que escribía en cada lazo que pegaba la vuelta al main, escribía una vez la memoria. Escribía. Imagínense, no sé, un microcontrolador trabajando, en ese caso estaría trabajando a 40 MHz, no sé, estaría pegando, qué sé yo, 5.000 vueltas por segundo en el main, no sé, pongámosle 1.000 vueltas por segundo en el main. ¿Qué problema tienen las memorias estas en memorias EPROM en cuanto a las escrituras? ¿Ustedes tienen idea? Bueno, tienen un límite de escrituras, o sea, no es que son infinitamente escribibles. Yo no las puedo escribir 25 millones de veces. Las memorias dependiendo, acá deben estar los ciclos, o sea, acá están, fíjense, Endurance. Endurance es 1 millón de escrituras, 1 millón de ciclos de escritura. ¿Qué pasa? Si yo me paso del 1 millón de ciclos de escritura, la memoria deja de funcionar. O sea, la memoria básicamente deja de escribir, se rompe, digamos, por hardware. Entonces, como bien les dije, en ese lazo que a mí me quedó perpetuo, yo escribía, imagínense, no sé, 1.000 veces por segundo la memoria. Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan los días, y en un momento se rompió la memoria. Entonces mi programa, que estaba bien desarrollado, más allá de todos los errores que cometí en código, estaba bien desarrollado en el sentido de que el sistema no continuaba si no validaba el dato escrito en la memoria. Entonces se colgó, ¿por qué? Porque escribía, la memoria ya estaba rota, entonces los datos que se le escribían a la memoria no los devolvía correctamente y el programa se colgaba, tiraba error de memoria, decía error de memoria. Entonces, por eso es que también fue fácil después hacer el debugging, porque cuando uno es prolijo, chicos, para programar y genera códigos de errores prolijos, cuando uno va a un cliente y ve error de memoria, automáticamente ya sabe que hay un problema con la memoria. Bueno, entonces, ¿qué hice? Me metí en el programa y vi que había una condición que me había quedado mal y quedaba escribiendo en forma perpetua la memoria. Eso es lo que hacía, digamos, que se rompa. Y acá les hago una segunda pregunta. Si ustedes tienen que dimensionar en cuanto a cantidad de escrituras de una memoria EPROM, ¿para qué dimensionarían? ¿Para cantidad máxima de escrituras o para cantidad mínima de escrituras? Para cantidad mínima. Cantidad mínima, porque yo sé que el fabricante me garantiza 1 millón de escrituras, pero me dice que como máximo me deja, no sé, 10 millones de escrituras. A mí no me interesa lo máximo que pueda hacer. Yo tengo que garantizar que 1 millón de escrituras mi dispositivo funcione. Si yo llego a trabajar para 10 millones, a partir del millón ya la memoria está fuera de especificación, o sea que se podría romper en cualquier momento. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los parámetros los tenemos que saber interpretar. ¿Cuándo son máximos? O sea, ¿cuándo tenemos que trabajar con parámetro máximo y cuándo tenemos que trabajar con parámetro mínimo? Son dos condiciones distintas que hay que considerar. Bien, en el caso de la memoria, tiene una endurance, o sea, una duración, una durabilidad de 1 millón de escrituras mínima con una nota 4. Fíjense, esta nota 4, lo tranquilos que ustedes se quedarían si están enviando un producto a todo el mundo. Nota 4.
Este parámetro no está testeado, ¿bien? Pero está caracterizado, ¿bien? O sea que básicamente, no sé, inclusive te da una nota de aplicación que te dice, bueno, fíjate el modelo de duración que estoy tomando, pero no te está diciendo que está testeado, o sea, eso está caracterizado, ¿bien? ¿Yo qué haría? Le pondría inclusive un factor de seguridad. Yo diría, bueno, no voy a trabajar para 1 millón, yo voy a trabajar para 500.000. Bueno, aunque sea, me garantizo 500.000 escrituras correctas. ¿Bien? ¿A qué venía con esto, chicos? Toda esta historia, cierro el círculo que se hizo largo. Cuando ustedes trabajen con una memoria, tengan especial precaución los posibles lazos del programa que puedan escribir la memoria. O sea, no se vayan a quedar en un lazo perpetuo que escribe la memoria, porque créanme que la rompen en cuestión de segundos, minutos, ¿eh? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. No es que es un dispositivo, digamos, como un acelerómetro o cualquier dispositivo que estamos acostumbrados a trabajar, en el que podemos hacer múltiples interacciones sin generar algún daño al dispositivo. En el caso de las memorias, si uno tiene mal el programa y se pasa de vueltas, en cuestión de segundos rompe la memoria, ¿bien? Así que tengámoslo en cuenta eso. Bueno, entonces, corolario de todo esto, parámetros a tener en cuenta. Los 5 milisegundos de escritura, esto es importante que lo tengamos en cuenta, y la duración de al menos 1 millón como mínimo ciclos de escritura de la memoria, ¿bien? Bueno, cuestiones también a tener en cuenta. Si yo quiero escribir una memoria, en algunos casos las tenía que borrar antes. ¿Alguno de ustedes llegó a trabajar por ahí en un colegio secundario? No sé, tiene que ser un colegio secundario técnico, con las viejas memorias, con las que no son E² PROM, con las que son EPROM. Bueno, ustedes están viendo mi memoria. Yo, créanme, las trabajé pero a modo histórico, no. Yo soy egresado 2007 del colegio, tampoco soy tan grande, pero estas son las memorias EPROM. Marcelo debe haber renegado mucho con estas memorias. ¿Qué problema tenían estas, chicos? ¿Ven esta ventanita que ven acá? Bueno, se borraban con luz ultravioleta. O sea, uno las escribía y después las metías en un hornito chiquitito de luz ultravioleta en el que las borrabas. Vos le dabas, no sé, 15 minutos de luz ultravioleta y te borraba toda la memoria. Se usaban lámparas germicidas para eso, con un timer de lavarropas. Ahí está. Marce, tenés que escribir después un libro Pero, de todas estas cosas. una cosa que es graciosa, que es hoy en día donde está el pasillo del laboratorio de electrónica de la facultad, había un grabador de EPROM con un borrador y que se usaba para los trabajos prácticos. Entonces uno veía la cola de alumnos que iba con su microcontrolador con memoria EPROM, lo borraba y luego lo programaba y se hacían 2 colas, una para borrar, para poner varios y borrar, y otro para después reprogramar. Era un adelanto porque teníamos un grabador borrador comunitario, pero era el oprobio de tener que hacer la cola, y bueno, y se imaginan que en noviembre, diciembre era una locura. Sí. No, y aparte, chicos, el problema que había es que uno la escribía, era un grabador viejísimo, con un zócalo SIF, en el que uno iba bajando y subiendo. No sé si encuentro alguna memoria, algún hornito para borrarlas. El problema, acá está el hornito, ¿ven? Era una cosa así, luz ultravioleta, uno podía poner varias y borraba. El problema que uno tenía es que si la escribía mal, si vos te confundías al escribirla, tenías que comerte 15 minutos para borrarla. O sea, te dabas cuenta, vos decís, no, me confundí un bit, ya está, 15 minutos perdiste porque la tenés que poner a borrar. Por eso aparte, es que... Sí. Como hecho histórico, y esto lo que voy a contar es del año 80 más tardar, las EPROM esas tenían 3 tensiones de alimentación y que había que aplicarlas en un cierto orden porque si no la memoria volaba, y había distintos fabricantes que utilizaban o una tensión con el mismo nombre, ¿no? O una tensión de alimentación o 3 tensiones de alimentación. Es decir, que si uno se equivocaba, volaba la memoria. Era realmente muy, muy heroico, ¿eh? Nada del teclado como hoy en día.
Sí. Son cuestiones, esas cuestiones históricas de electrónica, en realidad tecnología de los componentes, digamos que son cuestiones históricas. Bueno, las memorias EEPROM, las dobles, o sea, las E²PROM, tienen la ventaja de ser electrically erasable, o sea, son borrables eléctricamente. O sea que cada vez que nosotros escribimos, básicamente borramos primero la memoria y después la escribimos. Ese es el ciclo, digamos, de trabajo de la memoria EEPROM. ¿Bien? Bueno, venimos acá. Vamos a abrir el proyectito de cuadrado C. A ver. Cuestiones a tener en cuenta. Fíjense en nada más el código, es lo sencillo que es. Cuando estemos trabajando con memorias EEPROM, cuando vayamos a trabajar con I²C, ustedes bájense este ejemplito. Fíjense que estamos utilizando un IRQ handler, que es el I²C1. O sea, que estamos trabajando con interrupciones de I²C. Nosotros puntualmente en este caso no lo vamos a mirar en detalle, pero ¿qué es lo que hace? Todo esto lo resuelve LPC Open. ¿Qué hacemos? Incorporamos dentro de nuestro main la rutina de atención a la interrupción del I²C1, o sea que ustedes ya van a inferir que el I²C que vamos a utilizar va a ser el I²C1. Me van a preguntar por qué. Porque puntualmente el puerto 0 pin 19 y el puerto 0 pin 20 corresponden al módulo I²C1, así que como tal vamos a utilizar ese I²C. Bueno, y LPC Open incorpora básicamente una máquina de estado, si uno ingresa acá, que dependiendo de cuál es el dato, obviamente, bueno, esto termina llamando a una estructura, que dependiendo cuál es el dato que recibe, va haciendo una maquinita de estados diciendo, bueno, la condición anterior fue start, sí, esta es el stop, bueno, este es el dato, esta es la lectura, y con eso va resolviendo básicamente lo que yo les mencioné en diagramas gráficos, o sea, estas condiciones de byte de control, byte alto y byte bajo, bueno, todo eso lo va resolviendo a través de una maquinita de estados, solo el I²C. Ven que acá va preguntando, ¿cuál es el caso? ¿Condición de start? Bueno, o condición 10, cualquiera de estas dos condiciones que son condiciones de start, ¿qué hace? Manda el slave address al buffer de salida. ¿Ven? Si estoy enviando datos, ¿qué hago? Pongo el write en 0. O sea, todas estas condiciones las va haciendo a través de maquinitas de estados, que después si quieren lo pueden chequear, pero no son ni más ni menos que un par de switch case en el que va analizando el valor y en función del valor es lo que hace. Fíjense que si hay un not acknowledge, también toma decisiones en cuanto a eso. Está todo resuelto en materia de maquinita de estados con este switch case. ¿Bien? Y en función de eso, ya solo el módulo LPC Open va trabajando con máquinas de estado y nos va resolviendo esa situación. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros queremos escribir una memoria, llamamos a la API chip I²C. En realidad no es escribir una memoria, sino lo voy a dejar como más genérico. Si yo quiero enviar datos por el bus I²C, lo único que hago es llamo a la API chip-I²C-master_send, en donde envío datos. Y si quiero leer datos del bus I²C, llamo a chip I²C master read. Esas son las dos APIs que vamos a utilizar. Perdón. Que vamos a utilizar para ya sea escribir o leer en una memoria EEPROM. ¿Quién me puede decir, chicos, qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, ya está comentado, así que lo voy a comentar yo. Puntualmente, si estoy mandando 2 bytes, ¿a qué van a corresponder estos 2 bytes que estoy enviando? ¿Qué van a hacer? La posición de memoria a la que quieres apuntar. Exactamente. Si yo acá, Juan Francisco, si yo acá en vez de poner 2 bytes, o sea, si yo les mostrase los argumentos, sería el primer argumento, el módulo I²C que voy a utilizar, que puede ser I2C1 o I2C2. El slave address, que acá tengo la dirección del dispositivo con el que voy a trabajar, ¿bien? Que es lo que yo les había comentado puntualmente. Esto, slave address, es el control code más chip select bits, estos 7 bits. Y después tengo un puntero a vector y la cantidad de datos que voy a mandar. Si yo acá, Juan Francisco, pusiera 3 en vez de 2,
¿Qué sería el tercer byte que estoy mandando? No, no sé. Sería uno de datos. Sería el de datos. Fíjense, el primero es la parte alta, el segundo es la parte baja, y el tercero sería un dato. ¿Se entiende, Juan Francisco? Sí, sí, sí. Bien. Obviamente que voy a tener que garantizar que mi vector datos TX tenga al menos 3 datos grabados, porque si no voy a mandar cualquier cosa. Lo mismo va a pasar con cuando yo quiera leer. Yo en este caso estoy leyendo 5 bytes. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar leyendo desde la posición que yo fijé en este master send. Voy a estar leyendo 5 bytes que se van a estar guardando en mi vector datos RX. Bien, esa es la forma que voy a trabajar con mi cuadrado C. Muy sencillo. Master send para enviar, master read para recibir. No tiene más vuelta que eso. ¿Qué otras Pregunta. Sí. Datos TX, entonces lo que va a tener que tener es la trama esa armada. O sea, va a tener que tener la posición de memoria y después el dato. Ahí lo tenés en pantalla, mirá. ¿Ves que tiene como primer parámetro? A ver, yo fijé una dirección. Acá ves que hay un define con una dirección. Sí. Bueno, ¿esta dirección de cuántos bits es, Carolina? De 4 bits. 4 bytes. Chequealo bien, esto es hexadecimal. Si son 4 números en hexadecimal, 4 caracteres de hexadecimal, ¿cuántos bits son? 32. No, son 16. Acordate que 2 son 8 y 2 son otros 8, o sea que tengo 16 bits acá. Estos 16 bits no son ni más ni menos que la dirección de la memoria EEPROM a la que quiero escribir o quiero leer en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago para acomodar? Hago una máscara de la parte alta y la desplazo 8 lugares a la derecha. Y después, como segundo parámetro, hago una máscara con la parte baja. O sea, acá no hago corrimiento porque ya al quedarme con la parte baja no hace falta hacer corrimiento. Es decir, que básicamente, ¿qué estoy formando? Como primer dato, la parte alta de la memoria, digamos, que voy a querer escribir barra leer. Como segundo dato, la parte baja de la memoria que quiero leer barra leer, que quiero escribir barra leer. Y, como bien dijiste vos, Carolina, si yo quisiera mandar un dato, lo tendría que poner acá, como está acá. ¿Ves que está comentado, pero si yo quisiera mandar un tercer dato, lo debería incorporar acá? No sé si me explico. Sí, sí. ¿Y el Bien. bit stop? ¿Quién lo manda? ¿También están datos TX? No, el bit de stop es automático del bus y cuadrado C y lo genera justamente, no sé si recuerdan que recién les mostré esta maquinita de estados que llama, lo genera automáticamente el bus y cuadrado C por hardware. O sea, ustedes no se tienen que preocupar por cuándo mandan el stop o cuándo no mandan el stop, porque lo hace automáticamente ustedes al llamar a master send. Ya automáticamente, o sea, esta API que les estoy mostrando acá, que manda 2 bytes, lo que está haciendo en forma automática es esto de acá, Carolina. O sea, está mandando 2, pero con un stop. En este caso está mandando un stop acá. ¿Se entiende? Más o menos, porque, o sea, si acá me mandara el stop, después cuando quiero leer, o sea, para la parte de leer ya tengo el stop. Está bien, vas a tener el stop, pero ya el vector de, digamos, el puntero interno de la memoria ya va a estar posicionado en un lado. ¿Por qué acá no pone el bit de stop? O sea, ¿por qué motivo no lo pone? Por una cuestión de velocidad en el trabajo. O sea, lo que está indicando es, mira, que haya stop o que no haya stop no me importa. Yo lo que necesito es que haya un start y me empieces después a leer. Esto, si vos lo mirases en un diagrama temporal, lo que puntualmente se está haciendo es esto, mira. Estoy mandando esto por un lado
Y después, bueno, estoy leyendo por el otro. ¿No? Estoy haciendo esto. Que esté el bit de stop, Carolina, o que no esté, o sea, que esté esto o no esté, no va a cambiar nada. Lo que tiene es que, como yo lo estoy desdoblando en dos, tiene que estar el stop para indicarle a la memoria que se terminó ahí el comando de escritura y que, digamos, básicamente no vamos a mandar ningún dato más. Pero que esté o que no esté, no hay problema en cuanto a la implementación. No sé si me explico. Genial. Bien. Gracias. Por favor. Pero chicos, lo que yo estoy haciendo es esto, básicamente. Con el master send mando lo de arriba y con el master read leo lo de abajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo abajo estoy leyendo 5 bytes. Bien, mientras que en la imagen que yo les estoy mostrando estoy leyendo un único byte. Esa es la diferencia. En cuanto a la configuración que les menciono, fíjense que es muy sencillo. ¿Qué es lo único que hago? Recuerden siempre utilizar el módulo IOCON. Bueno, puerto 0, el pin que corresponde, que es el pin 19 y el pin 20. Bien, puerto 0, pin 19 y puerto 0, pin 20. No le estoy configurando ni pull up ni pull down, nada, es decir, lo estoy dejando en alta impedancia, justamente porque la pull up ya está físicamente incorporada en la placa. Y después tenemos una función, que es la función 3, que tiene que ver con i cuadrado c. ¿Por qué les hago esta salvedad de la función 3? Porque si uno mira el datasheet, y ojo, chicos, acá les pido presten atención porque esto es una fuente de error muy común. El datasheet no, si uno mira el user manual, vamos a la parte de pin configuration, puerto 0, pin 19, vamos a buscar, acá está. Déjenme buscarlo así. Chicos, el sentido común a ustedes. Estoy en el puerto 0, pin 19. ¿Qué número de función sería el i cuadrado c en este caso? El tercero. O sea, si input-output es función 0, la ward sería función 1 y el i cuadrado c sería función 2. No sé si eso quisiste decir. Sí, bueno, 0, 1, 2. Correcto. Eso es lo que dice el sentido común. Pero tengan especial precaución, esto no lo tomen como válido, porque fíjense que la función de i cuadrado c es la 3. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, la función 2 está reservada. O sea, la función 2 no se usa para nada y directamente tenemos que ponerle función 3 al i cuadrado c. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? A ver si encuentro acá el registro rápido, no quiero hacerlo muy largo. ¿Y Sí, nosotros cómo nos daríamos cuenta de eso? Porque yo pondría función 2 ahí, por ejemplo. eso es lo que exactamente te voy a mostrar ahora. Está buena tu pregunta. Es, ¿qué pin era? Perdón, el puerto 0, pin 9. Puerto 0, pin 19. Mira, acá lo tenés. ¿Quién me habló? ¿Juan Francisco? Sí, yo. Fíjate, Juan Francisco, acá tenés, dentro de lo que sería el registro de pincel, que es lo que ustedes tienen que mirar, tenés función 0, GPIO, función 1, tenés una función de puerto serie, función 2, reservada, función 3 y cuadrado C. No sé si esto responde ahí a tu inquietud. Sí, perfecto. Gracias. Bien, eso lo encuentran acá, en la página 118, en el registro pincel, que es en este caso. Bueno, asignamos la función de i cuadrado c y después, esto es importante también que lo hagan, habilitamos el Open Drain. Chip IOCON, Enable, Open Drain para el puerto 0, pin 19 y para el puerto 0, pin 20. Después, por último, ¿qué hacemos? Habilitamos el módulo i cuadrado c, le fijamos la frecuencia de trabajo, que en este caso son 100.000 Hz, o sea, 100 kHz de frecuencia de clock. Puede ser más, sí, no hay problema, también puede ser menos. O sea, esto es una frecuencia que yo fijé, digamos, porque me parecía. Inicializamos la maquinita de estados, ese event handler que trabajamos acá en el i cuadrado c. Bueno, lo inicializamos acá para que tome valores iniciales, básicamente, inicializa las estructuras y demás.
y habilitamos las interrupciones. Ya haciendo eso nada más, nuestro módulo I²C queda configurado en modo OpenDrain a 100 kHz por segundo, en función 3, que es la función I²C, y queda configurada la máquina de estados para actuar en forma autónoma, para que cuando nosotros hagamos un master send o un master read, automáticamente el sistema funcione. Bien, así de sencillo. Bueno, hacemos, chicos, un intervalo de 15 a 20 minutitos. No sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos recién. Si quieren, bájense el programita, así ya lo tienen como ejemplo. ¿Tienen alguna duda en cuanto a lo que estuvimos viendo? Bien, hacemos un intervalo de 15 a 20 minutos y laburamos ya en la parte práctica.